me dieron un Grammy. Pero ¿cómo me van a dar un Grammy a mí? Que yo, bueno, yo soy un cantor de teatros y esas cosas. No iba a aceptar. Entonces me llamaron por teléfono y dicen, no, señor Cortés, mire, le vamos a entregar el Grammy, no porque usted venda mucho, son menos discos, es sencillamente porque, por su excelencia musical. Ah, es otra cosa. Entonces acepté. Y fuimos a esa ciudad tan especial que es la ciudad de Las Vegas. Uno llega entero, lleno de... que sale vacío, roto. Y nunca mejor dicho. Ahí estuvieron también Virginia, Fidel, que es un montón de amigos que se acercaron conmigo a acompañarme en aquel trance. Así es. ¿Y qué pasa cuando uno le entregan un premio? Hay que decir un versito, hay que decir un discursito. Aquellos que dicen, ay, no saben lo contento que estoy. He llegado hasta aquí gracias a mis compañeros y a mi manager y a mi productor, que es tan bueno. Y me da canciones. Muchas gracias. No saben cuándo le dedico este premio a mamá, a papá, a mi tía Matilde. Yo digo, ¿qué voy a decir yo acá? Eso que me parece una horterada tremenda, no me voy a poner a decir esas cosas. Así que se me ocurrió decir unos versitos que había escrito antes. Sonreír también es una acción revolucionaria. Bienvenidas y bienvenidos a Voces Nuevas en esta edición de este viernes y como cada viernes, intentando nosotros compartir con ustedes información interesante y novedosa con la que podamos transformar la cotidianidad del accionar social y político en la República Dominicana. Yo soy Stalin Montero y en el día de hoy nos encontramos junto a una persona muy especial, Natalia Mármol, con quien vamos a tener la posibilidad de conversar con dos invitados. Yo creo que especiales para la cotidianidad y efectivamente también muy importantes. Hola, Natalia. Hola, Stalin. Hola, chicos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, hoy vamos a estar hablando de dos temas distintos para que, por un lado, nos acompañen a un congreso interesantísimo que va a estar ocurriendo la semana próxima y, por otro lado, no dejemos pasar desapercibido lo que aquí se conmemoró ayer, el 12 de octubre, y que realmente nosotros planteamos que no debe seguir siendo enseñado como una celebración en nuestras escuelas, pero vamos a entrar en eso más adelante con Roldán Mármol, con quien no hay ningún tipo de vínculo especial. No, nada más que no, para nada, solamente mi padre. Y bueno, tenemos plato fuerte hoy también. Está con nosotros Juan Márquez. Él es el coordinador general de CLAFO, que es la Conferencia Latinoamericana de la Felicidad Organizacional Internacional, y quien va a hablar con nosotros en un congreso muy interesante que tienen en República Dominicana sobre la felicidad. Algo que al parecer es tan difícil de conseguir probablemente hoy día, con todas las situaciones que vemos en República Dominicana, pero que él nos plantea como especialista que se puede. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿De qué va este Congreso de la Felicidad? Bueno, a ver, tratamos y trabajamos desde CLAFO, el Congreso Latinoamericano de Felicidad Organizacional, de generar espacios de trabajo donde la gente pueda florecer donde está plantada. Ya que nos pasamos 8, 10 horas por día en un trabajo, toda la vida, 40, 50 años trabajando, deberían ser los lugares de trabajo, espacios donde la gente pueda florecer. De eso se trata, de generar las condiciones, la tierra óptima, fértil, para que el ser humano florezca, no solamente en el amor del hogar y en la cotidianidad, sino también en sus lugares de trabajo. Parece una utopía, pero creemos que no. Pero cuando hablamos de felicidad, probablemente a la gente se le pasa por la cabeza un sinfín de definiciones y de conceptualizaciones. ¿Desde qué punto de vista ven ustedes la felicidad? Del bienestar, el bienestar. ¿Qué es el bienestar? El bienestar es estar bien. Parece una tontera, ¿no? Bienestar es estar bien. Cuando la gente está bien, piensa bien, siente bien, trabaja bien, encara bien las cosas de la vida. Cuando la gente se siente mal, ¿cómo pensar bien sintiéndote mal? Es difícil, ¿no? Sí. Y en ese sentido, Juan, para las organizaciones realmente, ¿representa esto realmente un beneficio? ¿No es a veces una inversión que puedan los tomadores de decisiones dentro de las empresas y las organizaciones verlo como una inversión quizás no de primer orden? Es un beneficio enorme, es un beneficio absolutamente enorme. Empecemos por las cosas más sencillas. La gente se queda en sus lugares de trabajo, la gente no rota, la gente se enferma menos, por ende falta menos.
los climas organizacionales florecen, crece la confianza, crece la comunicación, la gente es más asertiva, la gente la pasa mejor, los servicios que se dan mejor, las compañías se vuelven más rentables, los clientes más agradecidos, es una actividad sumamente humana y es una actividad aparte inteligentemente rentable. ¿Y cómo se convierte esto? Bueno, lo hablábamos antes de entrar en la pausa. ¿Cómo se convierte esto probablemente en un elemento que podría ser visto para la construcción de una política pública? Sobre todo a propósito de que vivimos en un clima social en donde nos despertamos con malas noticias, lingüísticamente programado para que no nos vaya bien en el día. Sí. ¿Cómo nosotros podemos revertir eso dentro de la cotidianidad? ¿Qué herramientas ustedes nos pueden facilitar? Desde las políticas públicas. Sí. Muchos países trabajan políticas públicas promotoras de la felicidad y trabajan indicadores de bienestar y de felicidad de nivel social, a nivel social. Hay un caso que es enormemente interesante e inteligente en Chile, la Alcaldía de Quillota en Chile. La Alcaldía de Quillota en Chile hace un trabajo espectacular para la promoción y el trabajo de la educación emocional, con lo cual desde que implementaron todas esas políticas públicas promotoras de la felicidad, bajó el bullying en los colegios, bajó la violencia, bajaron los niveles de violencia intrahogareña, los problemas de género. En definitiva, imagínate cómo en la medida que nos alfabetizamos emocionalmente, no solamente fluye una organización en particular, sino que fluye una sociedad, fluye la familia, es importantísimo. Es el caso de la Alcaldía de Quillota en Chile. Chile es uno de los países con mayor índices de suicidios en el mundo, es tremendo. Y sin embargo, una de las ciudades con menos índices de suicidios en el mundo es la Alcaldía de Quillota, que hace 10 años que trabaja en el bienestar de su sociedad. Wow. Es muy potente. Yo imagino que eso también atraviesa el tema de generar un ambiente de trabajo digno, condiciones de trabajo que no sean a nivel de explotación, salarios también dignos, porque aquí, por ejemplo, un tercio de la población gana cerca del salario mínimo cuando la canasta que ronda entre los 11, 12 mil, cuando la canasta básica familiar es de 30 mil pesos mensual. Entonces me imagino que generar condiciones de calidad para las personas es algo como elemental para garantizar felicidad. Por supuesto, al momento de hablar de bienestar organizacional, lo primero que tenemos que hablar es de trabajo legal, de trabajo en blanco, de trabajo con todas las condiciones laborales para un ser humano digno en su trabajo, digno en su desempeño, digno en su remuneración. ¿Ok? Eso es, la base que vos decís es vital y es fundamental. Y sobre eso se construye. Que no necesariamente va de la mano de la informalidad, porque muchas veces trabajos formales tienen esas condiciones de, trabajo, de explotación total. Por supuesto, digo, pero la formalidad es un marco legal fundamental. Sí. Claro, claro. Otra cosa importantísima es la calidad de los líderes. Los líderes gestionan los climas de las organizaciones. Los líderes, como los padres en las familias, ¿no? Si un padre se levanta y una madre motivados y contentos y con ganas de vivir, los niños dirán, la vida es un desafío hacia el futuro maravilloso. Si papá y mamá se dan un beso, pensarán y se criarán en un contexto donde el amor es algo bellísimo. Ahora, si los líderes son los principales generadores de estrés y los que no tienen fe en su equipo y no tienen fe en el futuro y no tienen fe en el país, imagínate cómo se desmorona la gente, porque al final del día, esta frase parece dura, pero es, los perros se parecen a los dueños, ¿no? Es decir, uno es como son con uno. Entonces, en definitiva, es muy importante, un rol enorme que tienen los líderes para Aquí los generar perros eso. serían los trabajadores. ¿Cómo? No, claro, por eso digo, es dura la frase, pero la realidad es así. Pero ahora velo en una familia, en un padre y una madre que crían a hijos con amor por el amor, con amor por el trabajo, con amor por la vida, y ellos encaran el futuro con ese amor y con esa pasión, casi viviendo la utopía de la vida cotidiana. Ahora sí, cuando uno arranca, todo es tremendo y todo es tremendamente malo, ya sé que nosotros en República Dominicana y Santo Domingo particularmente, con su día a día, su cotidianeidad, un poco densa en cuanto a los trancones del tráfico, es un tema fuerte, pero la verdad, que muchas cosas hay que mejorar, pero también muchas cosas están mucho mejor que en otros países. Juan, ¿y cómo uno tiene puede... que ver esto en perspectiva, ¿no? Perdón, digo, para pensar que a uno es el único que le pasan las cosas. No, también pasan cosas muy buenas. ¿Cómo puede la gente participar en el Congreso? ¿Cuáles son las fechas claves para que toda la gente y todo el público de Uno Más Uno pueda informarse sobre esto y quizás participar de eso? Los esperamos el 17 de octubre en el Hotel Catalonia, aquí en Santo Domingo. Arranca a las 8 a.m. y si se meten en nuestra página web www.clafo.com. Clafo. Congreso Latinoamericano de Felicidad Organizacional, clafo.com, en la sede Santo Domingo. Ahí tienen toda la información para adquirir sus boletas, información, el programa. Y para ampliar las informaciones Pero básicas. por supuesto que sí, desde bueno, yo creo que también es importantísimo que nosotros no dejemos pasar en alto. Yo creo que ayer el mundo completo,
tuvo un sinnúmero de manifestaciones con relación a ese dilema y ese debate que históricamente ha estado sobre ¿qué hacemos? ¿Celebramos un descubrimiento de un continente o realmente tiene esto otras repercusiones? Natalia. Sí, hablamos precisamente de la celebración. Bueno, aquí en este país todavía se le llama el Día de la Raza, nos lo enseñan de esa manera en las escuelas, en las que nos invitan a vestirnos de taínos y en algunas ocasiones le llaman terriblemente, le llaman indios, y de españoles, y a celebrar la diversidad como si todo fuera un gran abrazo común, pero realmente no hay una visión crítica al respecto de qué conmemoramos el 12 de octubre. Roldán Mármol está aquí con nosotros y nos encantaría que desde tu perspectiva, Roldán es sociólogo, folclorista y viene trabajando con las manifestaciones culturales dominicanas desde hace muchísimos años, que nos cuentes un poco de cómo lo ven tú como gestor cultural. Bien, nada, un saludo a toda la gente que está compartiendo con nosotros en este momento. Y en verdad sí, es un tema que ha sido muy conflictivo, no solamente aquí en el país, sino a nivel internacional, especialmente para todo el continente. Y es un tema que se viene debatiendo hace muchos años y que tomó mucho realce en la coyuntura de 1992, cuando la famosa celebración del quinto centenario del descubrimiento, como fue el nombre oficial que se dio, y había entonces una postura crítica que se creó, que era la conmemoración de ese acontecimiento histórico, y se creó todo un movimiento a nivel continental, que fue el movimiento de resistencia indígena, negra y popular, donde estaba Rigoberta Menchú, la gran líder indígena, y muchos otros líderes. En ese momento tuvimos la oportunidad de participar en todo el movimiento que se hizo a nivel nacional, que se llamó Autodescubrimiento, y también plantear una postura, pienso, mucho más abierta, de entender que se dio primero una confrontación, o sea, que no fue un hecho simple de descubrimiento, de que habían antecedentes también, antes de llegar los españoles a este continente, pues se plantea presencia tanto de los vikingos, presencia también migrante de algunas poblaciones de los países orientales, pero claro, lo que se crea nuevo es el proceso de la conquista, de la colonización, y eso fue un acontecimiento que tuvo un carácter desgarrador para el continente, para la población originaria. O sea, por eso su marca fundamental fue un genocidio primero. Estamos hablando que en el caso de la isla, que se denominaba Haití, que se le puso también Hispaniola o que se le puso Quisqueya posteriormente, el caso de esta isla se habla de una población originaria de algunos 400.000 habitantes y que 40 años después quedar en 6.000 habitantes. O sea, fue simplemente un genocidio absoluto total. Y también un etnocidio, o sea, el aplastamiento también de todas las tradiciones culturales fundamentales. De hecho, a nosotros no nos sobrevivió de manera directa ninguna de esas tradiciones culturales esenciales de los pobladores originarios. Aquí habían taínos, habían ciguayos, estaban los caribes también, que poblaban todo esto que hoy compartimos Haití y República Dominicana. Entonces, eso es lo interesante, poder entender ese fenómeno, y luego también ya la población africana, que son traídas de manera forzosa aquí, que no eran esclavos en África, fueron esclavizados y esclavizados. Entonces también es un fenómeno que aquí no se ha trabajado en la historiografía tradicional dominicana, el tema africano, y entender que se trajeron de África más de 30 tribus y que fueron asentadas en este territorio, y que la población negra comenzó a ser predominante inmediatamente 40, 50 años después de iniciarse la conquista, la colonización. Es el fenómeno que debíamos entender, esa compleja diversidad cultural que es la población dominicana. Yo pienso que aquí el tema de la identidad es un tema que no posibilita todavía plenamente la felicidad. Es un tema conflictivo que tenemos, que nos cruza, que si no tenemos el elemento de la identidad, a mí me parece que es determinante, fundamental, porque es la creación de la autoestima, del reconocimiento, para poder construir una sociedad que se valore a sí misma. Absolutamente sí. Desde la gestión cultural, Roldán, ¿cómo ven ustedes, de qué manera celebran, conmemoran este acontecimiento histórico? Y sobre todo hay algo muy interesante que has acotado. ¿Cómo terminaron llegando muchas de estas manifestaciones y rituales a nuestra generación cuando de manera directa no tuvimos la posibilidad de que nos pasaran? Eso lo posibilitó el proceso, dos procesos, digamos, el de resistencia por un lado y el de persistencia
también de las culturas populares. Por un lado, fue la construcción de lo que llamaron los manieles, que eran los espacios, las comunidades libres, toda la población que se resistía a la esclavitud, a la colonización, a la modalidad que se estableció en la conquista, que era una directamente explotación intensiva. Esa población indígena murió por muchas razones, o sea, por el tema de la explotación directa de trabajo, pero también muchos se suicidaron, muchos decidieron también irse hacia otros espacios territoriales del continente, especialmente a la parte firme. Y entonces eso fue una realidad, y ahí los manieles, aquí por ejemplo, hubo resistencia inmediatamente, 1511, ya 1519, 21, ya se habla de una serie de movimientos del cimarronaje. Como el cimarronaje fue un tema despectivo a los cimarrones que se utilizaba para los que luchaban en contra de esa esclavitud, sean los indígenas, sean también los negros. Por ejemplo, el caso de Enriquillo, que es muy famoso, que se sublevó en la parte sur, lo que hoy es, por ejemplo, Polo, Barahona, donde realizamos el Festival del Café. Estábamos viendo una imagen justamente ¿Sí? de una acción, bueno, que un grupo, un colectivo desarrolló en el día de ayer justamente. Una artista, Gina Goico. Gina Goico Ahí tuvo la sí, iniciativa sí. de plantear Nada que Celebrar, Nada que se que marca celebrar. dentro de un contexto internacional en el que se produjeron muchas manifestaciones en el día de ayer. Sí, me parece muy válido, pero es un momento también propositivo de hacer un cuestionamiento, Exactamente. de hacer un cuestionamiento crítico y de hacer una conmemoración, o sea, porque, bueno, no vamos a quedarnos en que todo fue negativo, hay que valorar los aportes de ese encontronazo sociocultural que sucedió en ese momento y entonces entender fundamentalmente cómo provocó eso el desarrollo de una nueva sociedad, de un híbrido, de un sincretismo Ya para concluir, que hoy es la dominicanidad. ¿Cuál es el rol, así bien brevemente, el rol que tiene el Estado en ese proceso de transformación? Decir muy rápidamente que, como dice Stalin, en todos los países, bueno, hay cierto conflicto y se conmemora de manera diferente, y para muchos países de Latinoamérica es Día de la Raza, pero por ejemplo para Venezuela es Día de la Resistencia Indígena, y en Cuba directamente no se conmemora. ¿Qué puede hacer el Estado Dominicano a través de las políticas públicas, a través del Ministerio de Cultura, para embarcarse en esta transformación? Y bueno, hay un concepto que se está utilizando ahora mismo, que se socializa cada vez más, que es el concepto de descolonización. ¿Cómo podemos aplicar a través de las políticas públicas este concepto de descolonización? Bueno, primero hay que descolonizar a los que dirigen el país. O sea, es el punto de partida, porque si no se descolonizan los líderes, es imposible trabajar una propuesta a nivel social. Entonces, comienza por ahí. Me parece que las políticas públicas aquí siguen siendo neocolonizadoras. O sea, en la modalidad en que todavía se implementan, tanto en educación como el Ministerio de Cultura, y incluyendo el Ministerio de Turismo también, la modalidad como se maneja el turismo a nivel nacional. Entonces, eso es lo primero, hay que reescribir la historia. La historia mayormente ha sido escrita por los gobernantes, ha sido escrita también por los sectores de poder, por los mismos colonizadores, y esa es la referencia. Entonces tenemos que tener una historia crítica, transformadora, y tenemos que tener una nueva política cultural que se fundamente en la diversidad, que valorice las religiones populares, las expresiones de las culturas populares que se crearon a partir de esa mezcla. Y esa es la realidad de negación de lo negro, de lo africano que tenemos en el país, que es un absurdo todavía hoy día. Muchísimas gracias. En este viernes hemos tenido la posibilidad de conversar con Roldán Mármol y con Jesús Márquez. Roldán, un gestor cultural muy reconocido en República Dominicana, en la región, y en el caso de Jesús, quien es coordinador general de CLAFO, la Conferencia Latinoamericana para la Felicidad Organizacional. Yo creo que este programa podríamos resumirlo en que ante las adversidades solamente nos queda resistir, y qué mejor elemento que resistir con la felicidad y con una sonrisa. Recuerden siempre que sonreír también es una acción revolucionaria. Muchísimas gracias y buen fin de semana.